Hola Ale, no se te escucha, ¿eh? Ahí, Ahora ahí me... sí, ahora te escuchamos, Alejandro. Genial. Buenísimo. ¿Ya estamos todos? Y la mayoría están, sí. Esperamos 2 minutos más. Bárbaro. Ahí te voy pasando como anfitrión, Ale, ¿todo bien? Todo bien, todo Bueno, fantástico. me alegro mucho, te mando un abrazo. Bueno, en 2 minutos arrancamos, decirle. Buenísimo. O le pongo yo. Sí, sí, ya está, te están escuchando, ¿eh? Ah, bueno. Bueno, creo que ya estamos, ¿no, Juan? Estamos perfectos. Bueno, comenzamos. ¿Tengo que admitir a alguien más? No, van entrando solos, te lo dejé para que vayan entrando solos, Ale. Bueno, perfecto. Bueno, listo. Gracias, Juan. No, por favor. Nos vemos en cualquier momento. Nos vemos, gracias. Bueno, buenas tardes. No sé si se escucha. ¿Se escucha Buenas bien? tardes, profe. Sí, se escucha. Buenas tardes, sí se escucha. Bueno, genial. Bueno, ¿cómo va todo? ¿Hasta ahora todo bien? ¿Alguna duda, alguna consulta acerca del régimen del sistema? ¿No? No, profe, todo bien por ahora. Bien, bien. Cualquier cosa igual tienen el tema de la página virtual, los mails de todos los profesores para cualquier consulta que sea necesaria. Así que no nos molesta, al contrario, para nada, nos ayuda. Bueno, hoy lo que vamos a ver es un poco lo que había adelantado la clase pasada. Vamos a empezar a estudiar
estos delitos contra las personas. El título 1 del Código Penal. Nosotros vemos en nuestro Código Penal, en la parte especial, que comienza con el primer título, que se denomina así, Delito contra las personas, que lo que merece hacer algún tipo de aclaración, ¿no? Perdón, no sé si estamos grabando. Sí. Yo no sé si Sí, se dale, ve. se está grabando la clase, perfecto, ¿eh? Bueno, genial. Bárbaro. Les había hecho una especie de pequeña ayuda para ir viendo cómo funcionaba la estructura de nuestro Código Penal, en el sentido de que nuestro código, al hablar de delitos contra las personas, uno puede llevar a una idea errónea, ¿no? Y cada vez que haya una víctima, una persona víctima, se crea que hay un delito incluido dentro de este título. Sin embargo, no es así. A poco de ver los capítulos en los que se divide este título, vemos que tenemos el primero, los delitos contra la vida, luego aparecen las lesiones, en un tercer capítulo, homicidio, lesiones en riña, un cuarto capítulo de duelo, el quinto, que tiene que ver con el abuso de armas, y el sexto y último, el abandono de personas. Desde el artículo 79 al 108, nuestro Código Penal regula esta clase de delitos, que lo denomina delitos contra las personas. Pero claro, si vemos el contenido nos damos cuenta que esto no tiene nada que ver, por ejemplo, con un liberamiento de cheques sin provisión de fondos, con un abuso sexual, ni mucho menos, a pesar de que ahí también hay un delito contra una persona, ¿no? Contra un damnificado. Vale decir que tomó un concepto restringido de persona, el Código Penal nuestro. El Código Penal argentino en esto consultó muchísimo al Código Penal italiano de 1890, y sin embargo se aparta de él. Se aparta porque en el Código Italiano de 1890, y ni hablar en el Código Italiano de 1930, dentro de los delitos contra las personas se contemplaban, por ejemplo, lesiones al honor, en el de 1930, delitos que afectaban a la libertad de las personas. Nuestro código creo que inteligentemente se aparta de esos precedentes, de la fuente que tomó fundamentalmente Tejedor y siguió a lo largo de la historia hasta ser sancionado en 1921 el código, y restringe únicamente el concepto de persona a la vida o a la salud, vale decir, aquellas conductas que atacan la vida o la salud de las personas. Es decir, un concepto integral que tiene que ver con la integridad física y la integridad mental del sujeto pasivo. Este es el concepto que se le va a dar a los delitos contra las personas en nuestro código. Yo he mencionado algunos códigos, como por ejemplo el italiano, que fue consultado en este aspecto, porque es importante conocer las fuentes que ha seguido el legislador argentino para saber cuál es el sentido que corresponde otorgar cada una de las disposiciones de nuestro Código Penal. Esto es muy importante, ya como para hacer un análisis un poquito más exhaustivo, lo vamos a hacer en algunos delitos, fundamentalmente para explicar cuál era el contenido, el sentido que se le daba a esos tipos penales y que nosotros hemos adoptado en nuestra legislación. Lo que Zaffaroni denomina la genealogía de los tipos penales. Es decir, cuál es el origen, cuál fue la motivación, no solo del legislador, que puede ser local o extranjero, sino también como acto político, que es una ley, cuál era el sentido que se pretendía otorgar a una situación determinada en un contexto social e histórico determinado. En este caso, creo que acertadamente el legislador argentino se aparta de ese concepto que venía desde Italia y restringe únicamente los delitos contra las personas para regular aquellos ataques a la vida, a la integridad personal, tanto física como psíquica de un individuo. Este es el concepto genérico. De hecho, dentro de este título yo les mencioné 6 capítulos. Los primeros 3 tienen que ver con ataques directos a esa integridad física o intelectual, ¿no? Porque vamos a ver delitos que afectan a la vida,
vamos a ver lesiones, es decir, un daño en el cuerpo o en la salud del sujeto pasivo. Y vamos a ver lo que se conoce con el nombre de homicidio o lesiones en riña. Es decir, ataques directos que generan un resultado. En un caso es terminar con la vida del individuo, como en el caso de los delitos que vamos a ver ahora. En el otro, con el hecho de causar un daño en el cuerpo o en la salud de la víctima. Y el tercero, con dos artículos 95-96, que tienen que ver con este mismo resultado, pero a través de un medio que nuestro código denomina riña o agresión. Pero todos generan un resultado que afecta a esa salud, a la vida, a la integridad física, corporal o mental de una persona. Mientras que los otros tres, es decir, aquellos los que estamos hablando que son duelo, el abuso de armas o el abandono de personas, son más bien delitos que allí están contemplados como situaciones que generan un riesgo para esa vida o para esa integridad corporal y mental del sujeto pasivo. O sea, en síntesis, en los tres primeros capítulos de los delitos contra las personas, vamos a ver delitos de resultado, donde se requiere la muerte, la lesión de alguien, mientras que en los otros tres vamos a ver que la exigencia de nuestro legislador es menor. Configura un hecho delictivo con el solo hecho de poner en riesgo la vida, la integridad física o la salud de las personas. Este es el esquema que tiene este título primero de nuestro Código Penal y fundamentalmente a partir del capítulo primero comienza a delinearse la protección más sagrada, que es la de la vida. El capítulo primero de nuestro Código Penal contempla los delitos contra la vida. ¿Cómo lo hace? En realidad es una protección muy amplia, ¿no? Pero lo hace a través de dos formas básicas: el homicidio y el aborto. El punto de inflexión y de distinción entre una y otra figura va a estar dada por el nacimiento de la persona. A partir del nacimiento en adelante solo puede haber un delito de homicidio en cualquiera de sus modalidades, mientras que antes del nacimiento solo puede haber un delito de aborto. El punto ese de inflexión, el punto medio, es el nacimiento de un ser humano, que ha generado algún tipo de cuestiones también, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, fundamentalmente a partir de la derogación del delito de infanticidio, que estaba contemplado en nuestro Código Penal en el artículo 81, que tenía características particulares, tenía una apreciación de carácter subjetivo, pero también tenía un elemento circunstancial de tiempo, que establecía como homicidio atenuado cuando la madre daba muerte a su hijo durante el nacimiento. Al desaparecer esta figura, que era una forma privilegiada o atenuada de homicidio, se generan este tipo de cuestiones que seguidamente vamos a ver. No sé si ustedes pueden ver lo que estamos señalando. Sí, profe. ¿Se ven? Bien. Como para que ustedes tengan una idea, yo les voy poniendo algunas expresiones que tienen que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Es decir, el concepto jurídico de persona, el Código Italiano, ahí está mencionado el Código Italiano de 1930, que era muchísimo más amplio, con esa línea filosófica, y el nuestro, que es un concepto más limitado y mucho más restringido. La protección de la vida, entonces, en este capítulo primero, cobra un sentido fundamental. Es el eje a partir del cual empiezan a funcionar todas las figuras que existen en nuestro código en materia de delitos contra la vida. Como les decía, aparece en dos grandes formas esa protección. Por un lado, la sanción del homicidio en los primeros artículos, y luego con la figura del aborto
antes del nacimiento del ser humano. Actualmente, esto último se rige por la ley 27610, que como ustedes saben, ha generado una modificación en nuestro Código Penal. Les vamos a subir algunas líneas al respecto de cómo han quedado estructurados los tipos penales en materia de aborto, ¿no? Es decir, a partir de la semana 14, inclusive en adelante, puede haber un delito de aborto por parte de la madre, independientemente de aquellas situaciones de no punibilidad que están expresamente consagradas en el Código Penal, que se mantienen más o menos con la misma estructura, pero tienen el mismo sentido. Esperen que ubico un poco mejor esto. Bien, como les decía, la primera figura que tenemos en nuestro Código Penal es el artículo 79. Esto es el homicidio simple. ¿Cómo castiga nuestro Código Penal este delito? Ahí se los transcribí para el caso de que no tuvieran el Código Penal a mano. Los leo igual, por las dudas, para aquellos que no están viendo. El artículo 79 dice: se aplicará reclusión o prisión de 8 a 25 años al que matare a otro, siempre que en este código no se estableciera otra pena. Esto es importante, esto último es muy importante. ¿Por qué? En primer lugar, porque se trata de una relación de subsidiariedad expresa. Algunos dicen, como Soler, que en realidad esto tiene que ver con la especialidad y no tanto con la subsidiariedad, pero no importa. En líneas generales podemos decir que es una figura subsidiaria, residual. Vale decir que lo que nos está indicando acá el tipo penal es que cada vez que alguien mata a otro se aplica una pena de 8 a 25 años. Pero siempre y cuando no exista en el resto del ordenamiento jurídico otra pena diferente. Cuidado con esto, no dice una pena mayor, dice otra pena, con lo cual hay que entender que se trata de una pena tanto mayor como menor. En el caso de que existiera un hecho, una conducta delictiva en la cual aparezca un resultado muerte que tenga una pena diferente a la que estamos viendo, se va a aplicar aquella y no esta. Vale decir que se trata de una relación de subsidiariedad expresa, porque está expresamente contemplada en el Código, y además es amplia, no restringida a delitos que tengan una pena menor. Ustedes saben que en esto de las relaciones concursales o aparentemente concursales, puede existir en materia de subsidiariedad tanto la forma expresa como la que estamos viendo, como la que es implícita, que ya vamos a ver, como por ejemplo en algunas figuras, violación de domicilio, por ejemplo, o abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes de funcionario público, que contienen subsidiariedad, es decir, se aplican únicamente en el caso de que la conducta no se ajuste a otro tipo penal. Son maneras de relacionarse entre sí los tipos penales del Código Penal. Y por otro lado vemos que es amplia, como les decía. O sea, esta figura desaparece si hay otro hecho que contemple una muerte y tiene una pena diferente. ¿Qué es lo que está mencionado acá como punto A en la relación de subsidiariedad? Fíjense, queda excluida la figura del homicidio simple cuando concurren causas de agravación, como las que vamos a ver más adelante, las que están previstas en el artículo 80, como por ejemplo si se mata a un ascendiente o un descendiente, al cónyuge, el excónyuge, si se utiliza veneno u otro procedimiento insidioso, en fin, cualquiera de las circunstancias de agravación mencionadas en el artículo 80, este artículo no se aplica, como también desaparece, es decir, se autoexcluye cuando concurren circunstancias de atenuación, como en el caso del artículo 81, los supuestos de estado de emoción violenta, un homicidio preterintencional. Lo mismo pasa cuando el resultado muerte se imputa a título de culpa, es decir, que la causación del resultado muerte se produce a raíz de una imprudencia o negligencia por parte del autor. Este delito desaparece. O también cuando esta figura desaparece esta figura cuando la ley prevé la muerte de una persona como resultado de otro delito, como podría ser
el latrocinio del artículo 165, es decir, cuando con motivo o ocasión de un robo se produce un homicidio, o en el caso del artículo 186, inciso quinto, que sería la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común, como un incendio, una explosión o una inundación, que tuviera como consecuencia directa la muerte de una persona. Vale decir, en términos generales, por lo que estamos viendo, esta figura se autoexcluye cuando aparece otra que tenga otra pena diferente. Sea mayor, como en el caso de lo del artículo 80, sea menor, como en el caso del artículo 81, emoción violenta y preterintencional, o cuando tenga una pena distinta, ya veremos cómo, cuando esté contemplada en cualquier este tipo de situaciones. Esto nos va a conducir también al modo en que se realiza, o mejor dicho, a cuál es la subjetividad del autor. Fíjense que la subjetividad del autor, esto ya entrando un poco en el tipo subjetivo, nos va a indicar, porque lo hemos visto, lo han visto en Penal 1, que toda definición en el Código Penal, cuando tiene una redacción similar a la que estamos viendo, indica que únicamente es cometido en forma de dolosa. Para darnos cuenta de que la muerte de una persona tiene una pena por una actuación imprudente o negligente, el tipo penal debe necesariamente consagrar esta expresión, como sucede en el artículo 84. Es decir, cuando se produce el resultado de muerte a causa de una imprudencia o negligencia. Pero eso es otra figura. Con lo cual, toda vez que en el Código Penal exista una redacción de esta naturaleza, nosotros decimos que es un tipo doloso. Bien. Antiguamente, la doctrina italiana, fundamentalmente de Carrara, Carmignani, etc., decían que el homicidio es la muerte injusta de una persona a manos de otra. Como que dejaban de lado aquellos supuestos en donde la muerte era consecuencia de un accionar jurídicamente autorizado por parte del autor. Esto es verdad, es cierto. Sabemos que el homicidio se va a dar cuando alguien mata a otro no estando autorizado, como podría ser en un caso de legítima defensa o de un estado de necesidad, ¿no es cierto? Pero esa antijuridicidad está implícita en cada una de la redacción de los tipos penales. No es necesario establecer, para que nosotros conozcamos qué es un delito, señalar esta circunstancia o particularidad. No podemos decir el que matare injustamente a otro o el que defraudare injustamente a un tercero. ¿Se dan cuenta? La antijuridicidad es una característica de los tipos penales, con lo cual estaría de más decir que el homicidio es la muerte injusta de otro ser humano. No es necesario, es sobreabundante. Por eso decimos acá que la ley penal reprime el homicidio porque es injusto y cuando considera que debe ser despojado de este carácter, tenemos que recurrir a la parte general para ver si hay circunstancias que excluyen la tipicidad, la antijuridicidad, etcétera, etcétera. Pero cuando vemos en un tipo penal una redacción de esta naturaleza, no es necesario a los fines de su concepto, de su definición, remarcar este punto, porque se supone que cuando el legislador penal ha creado un tipo penal de esta naturaleza es porque ya vienen dadas las características de antinormatividad y antijuridicidad. Pero bueno, esto no es necesario tampoco aclararlo porque acá partimos de conceptos vulgares. El derecho penal tiene que llegar a cualquier persona, a cualquier integrante de la sociedad como ciudadano que es, ¿no? Como perteneciente de esa sociedad. Todo el mundo sabe que matar a otro es un hecho delictivo y que es un hecho grave. No es necesario ser muy técnico para definir un homicidio, porque todo el mundo se da cuenta cuando alguien mata a otro que es una conducta antijurídica y que merece una sanción de carácter punitivo. Y de hecho, como poníamos acá, históricamente esto fue así concebido. Lo que ha variado a lo largo del tiempo no es la sanción en sí del hecho,
sino la consecuencia de ese hecho. Fíjense que desde el Código de Hammurabi, las leyes de Manú, a partir de allí se sancionaba el homicidio, pero lo castigaban con una pena de muerte. Luego, a partir de la composición con la ley del talión, incluso los primeros albores del cristianismo, se va suavizando la consecuencia punitiva de ese hecho, hasta llegar al derecho canónico, en donde se empiezan a suavizar las penas, evitando la pena de muerte, cosa que hoy en la actualidad la mayoría de los países de Occidente no lo permiten, salvo algunas excepciones. Pero siempre fue un hecho castigado muy duramente. Esto es dar muerte a un tercero, quitarle la vida a otra persona. El hecho de quitar la vida a otra persona implica una conducta, por supuesto, como decía, antijurídica, antinormativa, que tiene en nuestro derecho algunos requisitos. Lo hemos mencionado en 4 de ellos, ¿no? En primer lugar, la acción de matar. La acción, estamos refiriéndonos a una acción. Fíjense que acá lo que se castiga es un resultado. Es un delito de resultado, provocar la muerte de alguien, quitarle la vida a una persona. Por eso hablamos, en primer lugar, de un sujeto activo que puede ser cualquiera, al que matare a otro, ¿no? Es decir, un sujeto activo indiferenciado. Cualquiera puede ser autor. Lógicamente, si luego se dan características especiales, el hecho podrá ir a parar a los homicidios agravados. Pero en principio, en la figura básica, el sujeto activo es indiferenciado. Por otro lado, requiere de un resultado, que es el hecho de provocar la muerte de un tercero a través de cualquier acción. Puede ser una acción positiva, el hecho de matar, o puede ser de esa manera que llamamos comisión por omisión. Es decir, omitiendo una conducta debida en función de la posición de garante que ocupe esa persona. La madre que no amamanta a su hijo deliberadamente para que perezca, el cirujano que no termina de coser o cerrar la herida de alguien a quien ha operado con la intención de que éste muera desangrado, en fin. En aquellos casos en donde hay una posición de garante, hay un deber de actuar, el hecho puede asumir la forma de comisión por omisión. La forma omisiva pura no está contemplado en nuestro Código Penal. Ahora bien, como decía, el hecho consiste entonces en utilizar cualquier medio, cualquier procedimiento, logrando la muerte de un tercero. Esto puede darse a través de cualquier medio, tanto los medios llamados directos como indirectos, los medios materiales como los medios morales. Admite cualquier forma. Cuando hablamos de medios directos, estamos hablando de una actuación sobre el cuerpo de la víctima. Por ejemplo, dispararle el arma de fuego, puede llevar un agravante, pero no importa. El hecho de clavarle una puñalada, acogotarlo con el uso de las manos. O también medios indirectos. Esto es utilizar procedimientos que lleven a ese resultado. Por ejemplo, indicarle a un ciego que siga un camino determinado sabiendo que va a ir a un despeñadero. Es decir, yo no toco el cuerpo de la víctima, pero utilizo un medio indirecto para provocar su muerte. O hacerle beber un vaso de agua que sé que contiene veneno. Es decir, no estoy tocando el cuerpo de la víctima, pero logro el mismo resultado a través de un medio indirecto. Incluso Soler tiene un ejemplo bastante interesante, porque dice que ya en relación con los medios materiales o morales, ¿no? Al hacer la diferenciación, los medios materiales uno los puede identificar con los ejemplos que hemos dado, pero la discusión se centraba sobre los medios morales, y se admiten los medios morales. Por ejemplo, generar un susto en una persona que es cardíaca con el objetivo de provocarle la muerte.
Y él decía, por supuesto que sí, la doctrina en general admite este tipo de procedimientos como para considerarlo propio de un homicidio, porque en realidad lo que hay ahí es un efecto en la psiquis del autor, de la víctima, perdón. Hay un efecto, una consecuencia en la psiquis de la víctima que provoca su muerte, deliberadamente llevada adelante por parte del autor. Y él decía en esto de los medios materiales y morales que, por ejemplo, la palabra utilizada indebidamente en determinadas circunstancias, como podría ser el ejemplo de la persona no vidente que les di, puede llegar a provocar la muerte. Y dice, en estos casos, la palabra es tan mortal como una puñalada, ¿no? ¿A qué voy con esto? En que no hay que hacer tanta diferenciación entre una cosa u otra. Lo importante es si el autor, porque él después, incluso el mismo Soler, menciona que esto es una cuestión más de autoría que en realidad de causalidad, porque por lo general se va a regir por la intención que tenga el autor de provocar un resultado en la víctima. Hay que ver cómo obró y de qué manera ha obrado, para ver si el hecho puede ser encuadrado dentro de esta figura. Pero lo cierto es que desde el punto de vista de estos medios o métodos morales, alguna vez y fundamentalmente Jiménez de Azúa lo negó, aunque él le daba otro tipo de contenido. El contenido de él era referenciado a otro tipo de procedimiento. Esto es de hacer magia negra o vudú, pases mágicos sobre un muñeco, sobre una foto de un enemigo, con la intención de provocarle la muerte. ¿Puede ser eso catalogado como un homicidio en grado de tentativa? Vamos a suponer que entran a la casa de un sujeto que tiene la foto de su enemigo con todo pinchado, con un altar y velas encendidas, con la palabra muerte. ¿Podemos juzgarlo como una tentativa de homicidio a eso? De ninguna manera. Yo creo que Jiménez de Azúa iba por ese lado, ¿no? Más que nada esos procedimientos mágicos que nada tienen que ver con los llamados medios o métodos morales, que son aquellos que deberían llamarse mejor psíquicos, es decir, influir de modo tal en la psiquis de la víctima como para provocarle la muerte. Sabiendo que un paciente es cardíaco, darle la noticia de que su hijo falleció en un accidente automovilístico recientemente, o cualquier otra similar. Eso es perfectamente admitido en la medida que, desde el punto de vista del autor, y se pueda comprobar que subjetivamente orientó esa voluntad a lograr o tratar de lograr ese resultado. Todo, en definitiva, va a ser una cuestión probatoria, de carácter probatoria, más de hecho que de derecho, dice él, y que se va a resolver poco más desde el derecho procesal penal que desde el derecho penal en sí mismo. Al derecho penal lo único que le interesa es sancionar la muerte de una persona, quitarle la vida a una persona, independientemente del medio que se utilice. En síntesis, admisión de medios de toda clase. El segundo requisito es el resultado muerte de la otra persona. Acá nos vamos a encontrar también con algunos inconvenientes. Dijimos que el delito de homicidio es adelantar ese proceso biológico que lleva al fin de la vida de una persona. La muerte, como tal, es el cese irreversible de las funciones vitales de una persona, independientemente de su naturaleza. Esto es, tanto puede ser sujeto pasivo de un delito una persona que está agonizando como un condenado a muerte, en los ejemplos que pone la doctrina. El delito consiste en adelantar la normalidad de ese proceso biológico. Pero claro, lógicamente, la medicina ha avanzado mucho, la tecnología también, la tecnología aplicada a medicina igual, y esto ha generado situaciones muy puntuales, ¿no? Como aquella persona que está en una situación agónica, que todavía algunas de sus funciones vitales le responden,
y se pretendió a partir de 1970, con el primer trasplante de corazón realizado por un médico sudafricano, obtener desde la ablación de órganos un concepto de vida un poco más elástico. Con lo cual hoy tenemos lo que sería una muerte natural, por llamarla de alguna manera, que consiste en el cese, en la finalización irreversible, no es temporaria, irreversible, de la función respiratoria, circulatoria y encefálica, sería la muerte natural. Pero luego, a raíz de las leyes de ablación, fundamentalmente hoy en nuestro país, a partir de la ley Justina, se conoce con ese nombre, la ley 27.447, se modifica el concepto de muerte. Se crea un concepto de muerte normativa, ustedes pueden ver en el artículo 36 de esta ley, de la ley de ablación de órganos, que la muerte se da con el cese irreversible de la función circulatoria o encefálica. Aun cuando se pueda mantener artificialmente respirando a esa persona, puede ser declarado muerto a los fines de dar paso inmediatamente al procedimiento de la ley de ablación de órganos. En síntesis, lógicamente, a los fines del homicidio solo se puede matar a una persona viva. Si esa persona ya deja de vivir, se trata de un delito lógicamente imposible, ¿no? ¿Y cuándo sabemos que murió? Hoy tenemos que utilizar este concepto normativo, un concepto jurídico. Cuando la función circulatoria o encefálica ha dejado de funcionar de manera irreversible. Bien. Por otro lado, el tercero de los requisitos está dado por la relación de causalidad que tiene que existir entre la acción del sujeto y el resultado muerte. Esto nos lleva también a una serie de discusiones que ustedes han visto en Penal 1 acerca de cuáles son aquellas teorías que se ocupan de establecer cómo atribuir un resultado a la acción, a la conducta, ya sea por acción u omisión de una persona determinada. Desde las primeras teorías que tenían que ver con la equivalencia de la condición, en fin, de la causalidad, etcétera, etcétera, se llega en la actualidad a la que es hoy predominante, que es aquella que se denomina teoría de la imputación objetiva. En realidad debería ser llamada de otra manera, ¿no? Porque así como está denominada parece que nos basamos más objetivamente que subjetivamente, cuando en el derecho penal la responsabilidad objetiva está completamente prohibida. Pero en realidad son criterios objetivos de imputación que se requieren para comprobar ese nexo de causalidad entre la acción y el resultado muerte. Se habla de la previsibilidad, de la aparición o incremento del riesgo permitido y el fin de protección de la norma. Es decir, que la concreción de ese resultado se refiera a la producción que pretendía evitar la norma así sancionada. Que ustedes han visto en Penal 1 y que no conviene repetir acá. Por supuesto que dentro de estos criterios objetivos de imputación, más allá de la aparición del incremento del riesgo no permitido, sobre el cual gira toda esta teoría fundamentalmente, aparecen otro tipo de situaciones vinculadas con la prohibición de regreso, con la autopuesta en peligro, en fin, innumerables situaciones que hoy aquí no vienen al caso. Sería conveniente incluso repasar por las dudas, pero a los fines del derecho penal lo que interesa, además de la acción de matar, el resultado muerte, es la relación de causalidad debidamente comprobada entre la acción u omisión de alguien y el resultado muerte. Y por último, como había adelantado, desde el punto de vista subjetivo, del tipo subjetivo, el dolo. En el artículo 79 estamos hablando de un homicidio doloso. Esto es, de alguien que quiere
cometer el delito, o alguien que se ha representado esa posibilidad y no obstante ha seguido con su accionar, ha sido indiferente a la producción de resultados, lo ha aceptado, lo ha consentido, como también aquel que, si bien no quiere directamente ese resultado, aparece como lógicamente necesario en razón de su conducta. Típico ejemplo, estoy hablando, ¿no?, del caso de dolo directo, dolo eventual, el dolo indirecto, dolo indeterminado. Si quiero matar a alguien que va en un avión y para eso coloco una bomba en el avión donde se transportan además 100 pasajeros más y mueren todos, mi intención no era matar al resto, pero lógicamente si pongo una bomba en el avión para que explote cuando está despegando, es razonable considerar que hay un dolo indirecto o indeterminado de ocasionar la muerte de los demás. En fin, desde el punto de vista del tipo subjetivo, igualmente admite toda clase de dolo. No está restringido a ningún dolo en particular porque no hay ningún elemento subjetivo del tipo que nos indique lo contrario. Por lo tanto, dentro de este tipo penal quedan comprendidas todas aquellas acciones dolosas que llevan al resultado muerte, a este anticipo del cese irreversible de las funciones de un ser humano desde el punto de vista hoy circulatorio o encefálico en los términos de la ley Justina. Ustedes preguntarán, porque hemos hablado bastante del sujeto pasivo, ¿no? ¿Quién es ese otro al que hace referencia el artículo 79? El hecho es matar a otro. ¿Quién es ese otro? Hemos dicho que es cualquier persona que ya haya nacido. Independientemente de la viabilidad o continuidad de su vida, hemos dicho, tanto se puede matar a alguien que está agonizando, alguien que está presto a ser condenado a muerte en su ejecución, porque adelantar el proceso normal biológico de un ser humano es lo que implica un homicidio. Y hemos dicho también que independientemente de las cualidades personales de la víctima, aun cuando no sea una persona en términos de normalidad vital, va a estar protegida aquí. Personas que tengan fuertes discapacidades, fuertes problemas incluso de locomoción o de comprensión, son tuteladas por nuestro derecho. Sesgar una vida humana independientemente de su forma, naturaleza y cualidades es constitutivo de un delito de homicidio. Ahora bien, dentro de estas particularidades siempre puede presentarse la hipótesis de alguien que agonizando pide, por favor, que dejen, que no quiere sufrir más, que lo dejen, que muera tranquilo, que lo dejen morir tranquilo. Es decir, que le ruega a un tercero que le quite la vida. La pregunta es, ¿esto es un homicidio? Cuando el sujeto pasivo no solo consiente, le pide al autor que frente a padecimientos insoportables o a condiciones de vida para él indignas o infrahumanas, necesita terminar con su vida. Esto nos conduce a la eutanasia, ¿no? A la llamada eutanasia. Para nuestro Código Penal no hay ninguna diferenciación. En ese hipotético supuesto que yo les he planteado, el hecho es considerado un homicidio simple. Ahora bien, ha habido numerosos proyectos, incluso el proyecto de 1960 de Soler contemplaba la eutanasia activa, la activa, ya no es la de dejar morir la pasiva, sino de actuar sobre el cuerpo de la víctima para matarlo. Contemplaba una fuerte disminución. Establecía una pena entre 2 y 6 u 8 años, no recuerdo bien, en una fuerte disminución para aquellos supuestos en donde la víctima rogaba al autor que le quitara la vida
frente a una situación debidamente comprobada de padecimientos insoportables, sufrimientos intolerables, y a través de una comprobación completamente correcta y exacta de ese tipo de situación, ¿no? Nuestro código no lo contempla. Les decía que en la actualidad, ¿no?, ha habido proyectos, incluso proyectos de Código Penal, reformas del Código Penal actual, en donde o han generado disminución, lo han considerado como un homicidio atenuado, o lo han considerado como un hecho no punible, como está sucediendo ahora en distintos lugares del mundo, fundamentalmente en los Países Bajos, creo que en Australia y Nueva Zelanda, específicamente en Nueva Zelanda a partir de mediados de año, en España a partir de comienzos del año que viene, se va a incorporar disposiciones de esta naturaleza que atenúan o directamente eximen de pena de acuerdo a las circunstancias para supuestos como el que estamos analizando. Bien, esto es en líneas generales lo que el artículo 79 intenta tutelar, o mejor dicho, sancionar en la forma que hemos visto. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se comprende bien? ¿Sí? Sí, hasta ahora se entiende bien. Perfecto. Bien. Este es el homicidio simple. El que estamos viendo, el del artículo 79, que tiene una pena de 8 a 25 años, siempre que el código no establezca ninguna otra. Pero luego, nuestro Código Penal, por cuestiones de política criminal, ya vamos a ver cómo se manejan este tipo de... No vamos a entrar si la política criminal es acertada o no. Nosotros vamos a hacer un análisis exclusivamente técnico de los tipos penales. Pero sí hacemos referencia a esto porque ustedes podrían preguntar, ¿y esto por qué se hizo? ¿Y en virtud a qué? Y acá vamos a ver algunas notas que pueden llevarnos a esa pregunta en el análisis del artículo 80 del Código Penal. El artículo 80 del Código Penal contiene lo que se llama los homicidios calificados o homicidios agravados. Por si no tienen el código a mano, se los voy a leer. Vamos a comenzar haciendo un análisis del primer inciso, que es uno de los más importantes. Y dice lo siguiente. ¿Ustedes pueden ver un código digital ahí a mano? ¿Lo tienen? ¿A través de la página? Bien. Sí, profe. Para aquellos que no lo tienen, el artículo 80 dice lo siguiente. Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, ustedes saben que ya la diferencia no tiene sentido, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, esto era la multireincidencia, que tenía que ver con la ejecución de la pena, que también fue declarado inconstitucional por nuestra Corte Suprema de Justicia, así que tampoco le vamos a prestar atención. Al que matare. Esto nos está diciendo ya de por sí que tiene que haber un homicidio en los términos del artículo anterior, en la concepción así muy genérica que le hemos dado al artículo 79. Vamos a ir subiendo la página también algunos ayuda a memoria para ustedes, algunos textos que tienen que ver con cada una de las figuras que vamos analizando a lo largo de estas clases. Hay que matar. Esto significa que tiene que haber un homicidio en los términos del artículo 79 del Código Penal. Inciso primero. A su ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia. Esto es lo que antiguamente se llamaba solo y únicamente parricidio. El antiguo texto del artículo 80, inciso primero del Código Penal, castigaba al que matare a su ascendiente, descendiente o cónyuge sabiendo que lo son. Decía, establecía ahí un elemento subjetivo del tipo, distinto del dolo, de carácter cognoscitivo. Exigía positivamente el conocimiento de que se estaba matando a un
ascendiente, descendiente o cónyuge. Esta figura del parricidio también provenía desde antiguo, desde antaño. De hecho, hay algunos autores que la llaman parricidio, ¿no? Porque desde el derecho romano consistía en matar a un par, no solamente al padre, sino a un par, a otro ciudadano romano. Pero fuera de esa discusión en cuanto al nacimiento de la figura, lo cierto es que en nuestro código está bien delimitado. Matar al ascendiente, al descendiente, al cónyuge, en el viejo texto, sabiendo que lo son. Esto traía algunos inconvenientes. ¿Por qué? En primer lugar, porque en nuestro ordenamiento civil comienza a funcionar la separación y el divorcio, una ley especial incorporada al Código Civil. Entonces, se preveían consecuencias civiles para el cónyuge también de buena fe en el caso de los matrimonios nulos o anulables, y al cónyuge de mala fe, es decir, aquella persona que se casaba sabiendo que tenía un impedimento, era un cónyuge de mala fe, pero el otro desconocía esa circunstancia, considerado de buena fe, a quien la ley civil le otorgaba ciertos beneficios, lógicamente porque había sido víctima de esa maniobra. Estoy hablando en términos civiles. Pero los problemas se planteaban cuando, en un matrimonio nulo o anulable, el cónyuge de buena fe mataba al de mala fe. O viceversa, el de mala fe mataba al de buena fe. Era un homicidio agravado porque ya no había más una relación de matrimonio. Era nulo el matrimonio. O era anulable, ¿no? Depende de las circunstancias. Y la doctrina discutía, porque se decía, no, en realidad, si el cónyuge de buena fe sigue siendo cónyuge, para él subsisten todos los efectos civiles, y mata a quien cree que es su pareja, y que la ley civil le da esa posibilidad de credibilidad y continuidad, entonces es un homicidio agravado. A la inversa, el de mala fe sabe que el otro no es su cónyuge, pues ya estaba casado con anterioridad, tenía otro impedimento. Por lo tanto, es un homicidio simple, cuando el de mala fe mataba al de buena fe. Lo cual generaba una injusticia enorme, todavía que era de mala fe, era premiado por el derecho penal con una pena menor. Con lo cual hubo una reforma significativa en nuestro Código Penal, al igual que en los casos de divorcio, de separación, para evitar este tipo de confusiones. Y por eso se agregó que era un homicidio de esta naturaleza matar no solo al ascendiente, el descendiente, al cónyuge, sino también al ex cónyuge. Es decir, que hoy alguien, si está separado, divorciado, lo que fuere, y mata a su ex, comete un homicidio agravado, por aplicación del artículo 80, inciso primero. Después puede haber otros motivos, pero en principio por esa sola calidad de sujeto activo y sujeto pasivo. Esto es un agravante por la calidad del sujeto pasivo. ¿A quién se mata? Esto es lo que regula nuestro Código Penal. El legislador penal dijo, mire, mucho más grave matar a un ascendiente, al descendiente, al cónyuge, e incluso al ex cónyuge, y le agregó, o incluso con quien se mantiene o se ha mantenido una relación de pareja. Y acá vinieron infinidad de problemas. Haya habido o no, haya mediado o no convivencia. Acá vinieron innumerables problemas que luego vamos a ver. Por ejemplo, cuando mato a mi novia, o alguno de ustedes mata a su novio, pero relación de pareja son los convivientes en términos de la unión convivencial de los artículos 509 y siguientes del Código Civil. Es el concubino, el llamado concubino, quien convive, pero dice, mediar o no convivencia, dice el Código Penal. Con lo cual la convivencia no es un requisito. Es con quien mantuve una relación íntima durante un tiempo. ¿Durante cuánto? ¿15 días? ¿Un mes? ¿Qué es relación de pareja? Luego vamos a entrar en eso, porque lo tenemos que unir con otras disposiciones que están previstas en el mismo articulado, en el artículo 8. Empecemos por el principio como corresponde.
En primer lugar, dijimos que era más grave para el legislador argentino matar a un ascendiente. ¿Quién es un ascendiente? Los padres. Perdón, si no escuché. Los padres. Padre. Bien, uno podría dar ejemplos, me ganaron de mano. Y yo podría decir el padre, el abuelo, pero acá utilizamos una terminología del Código Civil, ¿no es cierto? Todos los que preceden al autor en el tiempo con alguna particularidad, a ver si se dan cuenta. Porque luego habla de descendientes, que sería a la inversa, ¿no es cierto? Ustedes ya vieron Civil 1, ¿no? ¿Tendrán que ser sanguíneos? ¿Tener línea de sanguinidad? ¿Podrán ser tíos o no? ¿O solamente padres, abuelos, bisabuelos y viceversa Esto de para...? sanguíneo, esto de sanguíneos o cosanguíneos, tiene que ver con la regulación en nuestro Código Civil del parentesco. ¿Sí? El artículo 529 y siguientes del Código Civil regula el parentesco. Ya no habla más por consanguinidad o cosanguinidad. ¿Sí? ¿Han visto algo de derecho civil al respecto? Bien. Estas disposiciones de nuestro Código Civil nos hablan de un parentesco que puede ser natural, puede ser por técnicas de reproducción asistida o por adopción. Y luego el parentesco por afinidad. Lo que pasa es que luego hay que distinguirlo por líneas, que es otra cosa diferente. Acá, de acuerdo a la redacción de nuestro Código Penal, estamos diciendo que los ascendientes son aquellos que preceden al autor en línea recta. Esta es la clave, en línea recta. Como bien dijeron ustedes en ejemplo, padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, etc. Y en cuanto a los descendientes, idéntico concepto. Hijos, nietos, etcétera, etcétera. Ahora bien, que es un parricidio, se habla de parricidio propio y parricidio impropio, tiene que ver con un criterio legislativo, esto que hacíamos referencia anteriormente a cuestiones de política criminal. Si, por ejemplo, yo mato al hermano de mi padre, que tiene mi mismo apellido, mi misma sangre, el hermano de mi padre es mi tío, ¿no es cierto? ¿Sí? Es hijo de mi abuelo. Tenemos un abuelo común, que tuvo dos hermanos, uno es mi padre, el otro es mi tío. Y yo mato a mi tío. ¿Qué delito cometo? Homicidio simple. ¿no? Es colateral. Homicidio simple. Perfecto. Muy bien. Vamos a suponer que yo cometo un fraticidio. Esto es, mato a mi hermano, que tiene mi mismo apellido, mi misma sangre, descendemos del mismo tronco. ¿Qué delito cometo? Homicidio simple. Homicidio simple. ¿Esos homicidios están agravados por el vínculo? ¿A ese tipo de homicidio se refiere? Me refiero a qué tipo de homicidio sería si mato a mi hermano, de acuerdo al texto que estamos leyendo. ¿Es un ascendiente, mi hermano? No, homicidio simple. No, un colateral. O sea, no está en la línea recta. No, está en una línea paralela. Bien, correcto. Ahora, yo pregunto, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué es más grave si yo mato a mi tío? Es más, es un homicidio simple, pero si mato a mi abuelo, a quien quizás hace 20 años no lo veo, es un homicidio agravado. ¿Cuál es el sentido? Esta es la cuestión de política criminal a la que hacía referencia. ¿Cuál es el sentido de esta diferenciación? Y el único sentido que tiene es histórico. Es histórico, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque antiguamente, como les decía, primero se consideraba que el parricidio era la muerte de un par de otro ciudadano romano que pertenecía a la misma clase, digamos, eran ciudadanos romanos. Luego, en el transcurso del tiempo, esto se va modificando y se van protegiendo solo los padres. Recuerden la figura paterna del derecho romano que tenía la potestad exclusiva y absoluta sobre sus hijos, la manus sobre los hijos.
todo esto históricamente se va comprendiendo de esa naturaleza hasta llegar a Justiniano, que lo va limitando, lo va limitando, lo va limitando y queda exclusivamente reducidos a aquellos en línea recta. Incluso ni siquiera estaba comprendido el cónyuge. La aparición del cónyuge como protección especial en el derecho penal tiene que ver más con la aparición del cristianismo, con el derecho canónico, más que con una cuestión estrictamente jurídica, porque si vamos a leer o a tratar de leer el fundamento de por qué se agrava esto, uno me podrá decir es por el respeto a la sangre, por una cuestión de vínculo sanguíneo, pero yo tengo el mismo vínculo con mi hermano y lo mismo con mi tío, y sin embargo, si los mato a ellos no son un homicidio agravado, sino un homicidio simple. Entonces el vínculo de sangre se diluye en ese sentido a poco de profundizar cuál es la razón y cuál es el sentido. ¿Por qué incluir al cónyuge entonces? ¿Por qué a ustedes les parece que es más grave matar a mi cónyuge que matar a mi vecino? ¿Cuál sería Porque el conviven. fundamento? ¿Eh? Porque conviven. Porque la No. relación afectiva. Por la relación afectiva, pero entonces matar a un amigo también tendría que ser agravado, o matar a, qué sé yo, a mi Por los ahijado. intereses que hay de por medio. Va, no sé, digo. Bien, podría ser, pero nadie tiene una respuesta acá, pero entonces, ¿por qué no es tan grave como matar al cónyuge, matar al tutor o al curador? Que es donde también hay intereses en juego, que es por respeto a una institución civil. Pongamos también que la muerte del tutor o del curador tendría que ser agravado. ¿Sí? Lo que estamos tratando es preservar ese orden jurídico o una institución de carácter civil. ¿Se dan cuenta? Entonces, no hay demasiado fundamento sólido, me parece a mí, como para mantener la redacción. De hecho, en algunos códigos ha desaparecido estas agravaciones. Está bien que tienen otra mecánica, y para estos supuestos le dan las facultades al juez, de acuerdo a la relación de cercanía entre autor y víctima, a agravar la penalidad, ¿no? Y depende de la relación fáctica de ese momento. En otros códigos, incluso latinoamericanos, se contempla al hermano y a otros parientes como agravantes, y tiene más lógica decir, o incluimos a todos o no incluimos a nadie, o le damos un fundamento. Por eso digo que el fundamento se empieza a desmembrar a medida que vamos profundizando cuál es la razón y el sentido de agravar esta clase de homicidios, salvo una estricta razón histórica basada fundamentalmente en la evolución del derecho romano y el derecho canónico. ¿Sería conveniente cambiarlo? Yo creo que sí, pero es una opinión personal. Yo creo que todos o ninguno. O generar una cláusula en la parte general que contemple como posibilidad de agravación, en estos supuestos, la cercanía o la relación de parentesco con la víctima. Ahora bien, díganme ustedes, ya que estamos hablando de ascendientes y descendientes, ¿qué pasa con el hijo adoptivo? Yo mato a mi hijo adoptivo, o mi hijo adoptivo me mata. ¿Es un homicidio agravado? Tiene que ver Sí, con es una un- relación... Sí, es agravado porque Sí, una es vez que se gestiona la adopción, tiene los mismos derechos y obligaciones. Bien. Podría ser una hipótesis, no digo que esté bien o esté mal, digo, es un razonamiento. A mí me gusta acá razonar, no llegar a conclusiones idénticas, sino que podemos, dentro de la diversidad de opiniones, encontrar un razonamiento que sea relativamente lógico para nosotros. Eso podría ¿Esto ser. se Otro podría podría- basar en lo del Código Civil que hablaba usted hace un momento? Con el tema de los parentescos. Bien. Exactamente. Yo lo veo por ahí, al igual que decía su compañera. Pero alguien me podrá decir, está bien, pero no tiene ningún vínculo de sangre con el autor. Si yo mato a mi hijo adoptivo, ¿qué vínculo sanguíneo tengo? Entonces, ¿cuál es el fundamento? ¿El respeto a la institución de la adopción? ¿Por qué no ponemos también al tutor o al curador, el que mata a su curador o el que mata a su tutor? Si estamos hablando de respeto de instituciones de carácter civil. Esto es lo que uno puede llegar a cuestionar desde este punto de vista. Yo creo, de acuerdo a lo que decimos, al haber cambiado esta idea de consanguíneos de afines en nuestro Código Civil, creo que ese parentesco natural,
que queda comprendido en el artículo 529 y siguientes del Código Civil, haciendo una interpretación de carácter normativo y remitiéndonos al ordenamiento jurídico genérico, en este caso el civil. Recuerden lo que le dije en la primera clase: el derecho penal no inventa nada, sino que toma del resto del ordenamiento jurídico aquellas categorías que son imprescindibles para aplicarle una pena según su criterio. Pasa por ahí. Creo que a partir de la reforma al Código Civil y Comercial de la Nación, hoy debemos entender que el adoptado, hay 3 formas de adopción, ¿no? ¿Ustedes han visto algo? Bueno, de las 3 formas de adopción, las 2 primeras, la plena y la simple, encuadran perfectamente en el concepto de pariente que da nuestro Código Civil en los artículos 529 y siguientes, como para considerarlo un ascendiente o descendiente según el caso. En uno limitada al parentesco directo y el otro no, porque no tiene relación con la familia. ¿Sí? Pero bueno, nos quedaba esto. ¿Qué pasa con el conviviente? El que se llamaba concubino antiguamente. Quedaba fuera de la protección. Porque ¿quién es cónyuge? Vamos al Código Civil y el Código Civil nos va a decir que son cónyuges aquellos que han celebrado matrimonio de acuerdo a las formalidades de este código y en nuestro país, lógicamente, ¿no? Los que han contraído matrimonio en términos de la ley civil argentina. ¿Qué pasaba con aquellas uniones, o qué pasa con aquellas uniones que no hicieron este procedimiento formal y no están registrados como tales en el registro civil de las personas? Y por otro lado tenemos la unión convivencial. ¿Han visto algo de uniones convivenciales de uno u otro sexo, de carácter singular, notorio, etcétera, etcétera, que llevan más de 2 años de convivencia? ¿Quedan acá incluidas? La última parte se refiere a esto, la última parte del inciso primero, o está hablando de otra cosa. Porque si mal no recuerdo dice mediare o no convivencia, con lo cual parecería que aun cuando no hubiera habido una convivencia, pero sí hubiese sido pareja o es pareja actualmente, la norma lo protege, o mejor dicho, lo sanciona al autor con una pena mucho mayor. En fin, el concepto de unión convivencial, relación de pareja, etcétera, etcétera, lo dejamos para la clase que viene porque puede dar lugar también a una mayor discusión o análisis desde ese punto de vista. Si les parece bien. Por ahora lo dejamos stand-by. Y la clase que viene seguimos analizando este inciso. ¿Parece bien? ¿Alguna duda, alguna consulta? No, doctor. Profe, Lo de las clases está todo bien, le están indicando los temas que están entrando para el parcial. yo le iba a preguntar hasta qué bolilla entra el primer examen. En lo que estamos viendo nosotros, conmigo, digamos, hasta la bolilla 4 inclusive. Posiblemente agreguemos algún punto más, pero lo vamos a ir haciendo saber. Si tenemos tiempo, porque ahora vienen unos cuantos feriados. Les dije que íbamos a agregar una clase un lunes, 2 lunes, perdón, creo que es el 12 y el 26 de abril. Una conmigo para completar un poco más todo este tema, para llegar a la bolilla 4, otra con el doctor Guillermo Montenegro, para comenzar a hablando de los delitos contra la administración pública. El parcial por ahora va a ser virtual, no presencial, virtual. Vamos a ir trabajando ya, no se desesperen, la semana que viene con algunos trabajos prácticos un poquito más precisos para la idea del trabajo práctico, para que ustedes se den cuenta cómo puede llegar a funcionar en la realidad el encuadre típico. Lo que queremos y pretendemos nosotros lograr es que ustedes puedan inmediatamente identificar una conducta típica y cómo relacionarlo no con otras dentro del Código Penal. Y explicar los motivos por los cuales les parece que es así. Independientemente de esos trabajos prácticos, casos o como lo quieran llamar, les vuelvo a repetir, no nos interesa ni me interesa, como titular, cuál es la respuesta final
Me interesa más el procedimiento lógico, jurídico, seguido para llegar a esa conclusión, aun cuando yo no esté de acuerdo, aun cuando yo opine otra cosa. No me interesa, no me interesa. Un segundito, voy con lo que me están preguntando en el chat. Les quería decir que vamos a intensificar eso porque me pareció que tuvimos muy buen resultado el cuatrimestre anterior del año pasado. Costó un poco al principio, pero luego se hizo mucho más fluido. Y me parece, por cómo está la situación pandémica, de restricciones, no solo acá, sino en el resto del mundo, me atrevería a decir, no vislumbro que podamos volver a la presencialidad rápidamente. La facultad nos ha ofrecido esto, pero realmente prefiero ser prudente, al menos en este primer parcial, ver un poco, no lo tenemos definido, pero creo que vamos para el lado de la virtualidad. Si llegara a cambiar, y ojalá la situación a favor de la salud de todos, podríamos hacerlo, pero me parece que los tiempos no nos van a dar. Entonces, arriesgarnos todo. Yo no tengo ningún problema, la verdad, no tengo ningún problema en ir presenciar el parcial y hacerlo presencial, pero me parece que ustedes son bastantes, va a ser un despliegue muy importante, puede haber algunas desprolijidades, alguno de ustedes puede con todo derecho decir, yo soy de riesgo, o aunque no sea de riesgo, no quiero exponerme, y tienen todo el derecho a hacerlo, con lo cual habría que desdoblar parciales entre presencial y virtual, sería una locura, perderíamos un mes de tiempo con este tema de los parciales. Me parece que lo más prudente por ahora es ir para el lado de la virtualidad. Disculpe, le hago una pregunta. Sí. Bueno, yo soy exalumna hace muchísimo, sería mi primer parcial virtual. ¿Qué sería un parcial virtual? ¿Es a través de preguntas y respuestas? ¿Cómo sería Exacto. la modalidad? Usamos varias modalidades. Una de ellas fue un mix de parte multiple choice y parte que llamábamos desarrollo a partir de la elaboración de un caso, de un sujeto que le aplica una puñalada a alguien que le habían quitado el respirador y estaba sin vida. Por ejemplo, ¿no? Dígame si esto es un homicidio, tenía que decir por qué sí, por qué no, cuál era el concepto de la vida, si tenía vida, no tenía vida, si el código lo contemplaba, a partir de un supuesto imaginario. Entonces había una parte multiple choice, muy sencillo, con distintas respuestas que las corrige el sistema, porque están previamente cargadas, y una parte de desarrollo en ese sentido. Eso nos dio muy buen resultado, a veces, de acuerdo a la situación del parcial, de la cursada en general, poníamos más preguntas multiple choice y menos de desarrollo, o viceversa. Lo fuimos graduando de acuerdo a cómo iba evolucionando el contenido de las clases nuestras y la mecánica de este ida y vuelta entre ustedes y nosotros. Pero en líneas generales sería así. Nada extraordinario y siempre dentro del Código Penal. Gracias. Pero para esto, porque lo que notamos ahí fue muchísimos problemas con la parte general. Muchísimos problemas. Fundamentalmente de autoría y de concursalidad. Por eso les digo, repásenlo, porque los casos no es alguien mata a otro solamente. Puede aparecer un tercero que le dio el arma, alguien que le instaló la idea de hacerlo, que ese que le instaló la idea era pariente de la víctima, que para llegar ahí tuvieron que, al lugar del hecho, o acechar o violar otro domicilio, en donde aparecen distintas formas punitivas en juego, distintos personajes o intervinientes que hay que despejar y aplicarle a cada uno el grado de intervención que realmente le corresponde. Y en eso se notaron muchísimas deficiencias. ¿Sí? Entonces, como que tendríamos que ir estudiando a la par ambas partes, digamos. Es como demasiado importante lo general. Muy en el tema del desarrollo que usted dice en las preguntas esas que tenemos que desarrollar. Es trascendente la parte general, claro. Porque les dije, la parte general nos da las herramientas para arreglar el motor, que es la parte especial.
Entonces, si levantamos el capó y no tenemos las herramientas, no lo podemos arreglar. Las herramientas están ahí, en la parte general. Y ahora estamos trabajando con el capó abierto. Así que tenemos que recurrir a la pinza, al destornillador, a todo eso que está en la parte general. Por eso les digo, no me canso de repetirlo, repásenlo. No tienen que agarrar 5 tomos de la parte general. Vayan a las instituciones, vayan al texto, al articulado de la parte general, son nada más que 77, 78 artículos. No es demasiado, complétenlo con algún comentario, pero háganlo porque es fundamental. Ahí es donde en los parciales notamos esta falla. Acá me preguntaba alguien, perdón, que me había quedado, si el parricidio se agrava por motivos patrimoniales. No. Ya vamos a ver que hay algo vinculado con la codicia, en otro de los agravantes del artículo 80, con la codicia, que no tiene exactamente que ver con esto, ni requiere esa relación de parentesco. De todas maneras, recuerden, y vuelvo con esto a la parte general, que los artículos 40 y 41 del Código Penal, los motivos que impulsaron al autor a cometer el delito, puede ser tenido en cuenta como una pauta a los fines de agravar la penalidad, en el caso que correspondiera, ¿no? Acá ya tenemos perpetua, pero para cualquier delito. Los motivos que impulsaron a delinquir, la extensión, la mayor o menor extensión del daño causado a todo ese nivel, son pautas generales de los artículos 40 y 41 del Código Penal que tiene que manejar el juez a la hora de aplicar concretamente una pena. Sí. Le hago una pregunta con respecto a los incisos del 80. Sí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay varios incisos en el mismo homicidio? Suponiendo, matar a un ascendiente con ensañamiento, que es el siguiente, correcto, ¿no? ¿Eso agrava más la pena de...? Se habla de doblemente agravado, ¿no? Por 2 circunstancias de agravación. La pena es la misma, es perpetua, o sea, no cambia demasiado. Bien. No cambia nada en realidad. Pero ya los vamos a ver porque algunos están relacionados. Incluso con estas últimas modificaciones puede haber hasta superposiciones de agravantes de acuerdo a la interpretación que le demos. Pero ya la vamos a ver la clase que viene. Acá me preguntan si apuñaló a una embarazada de 7 meses, la madre vive y el hijo muere. Eso no es homicidio. Bueno, es un tremendo caso píparo, que tenía ya 9 meses, creo. Por mayoría, fíjense lo que les hablaba la otra vez, también de los distintos criterios de interpretación, ¿no? Por mayoría el tribunal dijo que era un supuesto homicidio, porque el hijo muere luego de nacer. Vive 3 o 4 días y muere. Y se dijo que eso era un homicidio, por mayoría. En mi opinión personal, yo estoy de acuerdo con la minoría, para mí era un caso de aborto que tiene que ver con el momento y el lugar en donde se ejercitan las acciones violentas sobre una u otra persona. Pero lo vamos a ver eso cuando tratemos el delito de aborto, no nos adelantemos. Pero les puedo decir hoy, jurisprudencialmente, se dijo que ese supuesto era un caso de homicidio, más la tentativa, ¿no? Hay que ver si le quiso matar al feto, si quiso matar a ambos, en cuyo caso tendríamos una tentativa de homicidio y un aborto, en el caso que hubiera muerto el hijo dentro del seno materno, y si hubiera nacido y con posterioridad muerto a consecuencia de esas heridas, podríamos estar hablando, como sucedió, de un caso de homicidio. Pero no se adelanten, que ya lo vamos a ir viendo de a poco. Yo por eso quiero ir despacio para no mezclar todo junto, porque si no después nos vamos a hacer un matete. Quiero ir despacito, paso a paso, como diría algún conocido, para no traer todo el tema homicidios agravados, porque hay muchísimas circunstancias, algunas, de acuerdo a la interpretación, hasta pueden superponerse. Profesor, una pregunta, porque yo me confundí el horario con el resto de los días e ingresé más tarde y ya estaba en la parte de eutanasia. Vi que estaban presentando como un PowerPoint. ¿Eso está en algún lado? Sí, yo les voy a subir una hoja de guía del homicidio
pueden verlo de cualquier lado, esto lo dije el primer día. Bueno, Ustedes lo pueden ver de cualquier lado. No exigimos exactamente lo que nosotros explicamos. Es una ayuda de estudio lo que estamos haciendo para ustedes. Ustedes pueden verlo por cualquier autor, por cualquier libro de texto. A nosotros no nos interesa que sigan un texto en particular. Es simplemente para facilitarles a ustedes el trabajo que vamos subiendo a la página algunos conceptos a modo de referencia para que se pueda comprender mejor, en nuestro criterio, cuál es el sentido de la disposición penal y cuál su interpretación. Claro, porque vi que en el campus había, lo que estaba subido era un Word sobre el tema que dio en la primera parte. Lo mismo, No sabía si había que complementarlo con ese PowerPoint o con lo otro. No, simplemente para que ustedes fueran teniendo una guía, para facilitarle nada más en el momento de la charla la comprensión de cómo iba el desarrollo de la clase, pero no, nada importante, es lo que dicen todos los libros, es lo que está subido a la página, etcétera, etcétera. O sea que lo que dio hoy es homicidio simple y homicidio calificado. Sí, solamente en el inciso 1 y a medias. Bien. Nos quedó analizar la relación de pareja, que trae mucha discusión, hay jurisprudencia contradictoria en esto, o mejor dicho, que opina de una manera u otra, pero solamente hasta ahí llegamos. Muchas en gracias. cuanto a los cronogramas, si ustedes necesitan un cronograma, yo se los preparo, pero vamos a ir hasta la bolilla 4. No sé qué día exactamente, pero hasta la bolilla 4, inclusive Una consulta. hasta fines de abril, ¿no? Sí. El Código Penal actualizado, ¿dónde lo podemos encontrar? Porque en la página, en el campus no está actualizado. Tiene razón, lo tengo que actualizar, perdón. Si puedo para... En Infolé está, yo siempre lo leo ahí, que aparece... Sí, en todos los Infolec lo links. pueden encontrar. Infolec es una página, ¿no? De servicio. Sí. Pero deberíamos actualizarlo en la página. Voy a ver si lo hago, lo puedo mandar a hacer para la semana que viene. Así lo tienen más fácil ahí. Lo único que hay que actualizar, artículos 85 y siguientes vinculados al aborto a partir de la ley 27.610. Pero son 3 o 4 artículos y algunas expresiones, más que nada. No cambia sustancialmente más que esto que adelantamos así a grandes rasgos. Incluso vamos a subir un pequeño comentario para que ustedes puedan tenerlo cuando analicemos este tema. Bueno. Solo hago una pregunta. El sí. tema de emoción violenta, por ejemplo. Sí. ¿Eso lo vamos a ver con usted? Porque sí, yo bien. Quería saber si específicamente nos iba a explicar de qué se trataba la emoción violenta. Sí, todo lo que es. No sé hasta qué punto va, creo que es hasta el artículo 88 que van a ver conmigo. Bien, buenísimo. Y esto está en el artículo 81, así que sí, queda comprendido dentro. Si ustedes tienen el programa a mano, son las primeros 4 bolillas que ven conmigo. Si puedo armarles algún cronograma para los días que voy a dar clase, igual o lo voy anticipando en la página porque es muy sencillo. La bolilla o unidad 1, 2, 3 y 4. Puede variar de acuerdo a cómo se vaya desarrollando la charla, pero no nos vamos a pasar de ahí. Y esperemos llegar, porque las veces que hice cronograma nunca los pudimos respetar, porque a veces nos trabamos con algún tema, especialmente en los casos de homicidio. Fíjense que tenemos 2 incisos como si fueran, son 12 delitos diferentes. Eso nos lleva muchísimo tiempo y estamos hablando de un solo articulado. Entonces a veces es difícil armar un cronograma y analizar extensivamente todo lo que dice el Código Penal en tan poco tiempo, ¿no? Por eso nuestras clases son simplemente orientativas. Ustedes tienen que seguirla por cualquier libro de texto, por su parte. Lo nuestro es simplemente una guía orientativa para marcar los puntos más salientes, cuáles son aquellas complejidades que puede presentar un tipo penal y simplemente recabar las dudas que ustedes puedan tener al momento de analizar esos tipos penales. Bueno, nos vemos la próxima, no sé cuándo va a ser porque entramos con feriado. Este lunes no vamos a agregar clase porque había gente que no podía, me habían dicho. Así que nos veremos conmigo la próxima y cualquier cosa nos escriben o por la página o a través de los mails
que están allí indicados. ¿Eh? Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, profe. Hasta la Hasta luego. próxima. Hasta la próxima.